Invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a hablar hoy de un tema que he llamado un escándalo llamado prójimo. ¿Cómo se llama el tema? Un escándalo llamado prójimo. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque ella es lámpara y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hoy ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para poder entenderla, para poder comprenderla. Pero sobre todo, Señor, que tú pongas en nosotros el deseo, la voluntad de querer cumplirla, el querer y el hacer, Señor, de tu palabra. Que podamos, Señor, en esta mañana ser retados y desafiados por ella, y que podamos, Señor, aceptar esos retos y desafíos que tu palabra nos da en esta mañana, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón, que nos convenza, Señor, que nos redarguya, que nos exhorte, que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas de una manera muy especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, confiando en ti, te damos las gracias. Amén y amén. Bien, vamos a contextualizarnos un poco en este texto. Hoy voy a predicar un poco distinto a como siempre lo hemos venido haciendo. Encontramos a un intérprete de las Escrituras, un maestro de la ley, aparentemente interesado en saber cómo heredar la vida eterna, ¿verdad? Era un hombre que era intérprete, era maestro de las Escrituras y llega a Jesús con una pregunta: Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? O más bien podría decirse que este maestro de la ley estaba interesado en saber cuál era la posición de Jesús frente al tema. Inesperadamente Jesús no le sale con otra cosa distinta. ¿A dónde lo remite? ¿A dónde lo remite? A las Escrituras, a esas mismas Escrituras que el maestro de la ley
estudiaba y enseñaba. Le dice, bueno, ¿qué lees tú en las Escrituras? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? Y el maestro de la ley, como buen intérprete de las Escrituras, se remite a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y a Levítico 19, 18, donde va a encontrar el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo. Y dice, lo recita de memoria: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, haz eso y vivirás. En otras palabras, Jesús le dice, ¿quieres la vida eterna? Ve, ama a Dios y ama a tu prójimo y vive. Vive eternamente. Sin embargo, el maestro de la ley quiere seguir argumentando y pide a Jesús que defina la palabra prójimo, o más bien, los alcances de la palabra prójimo. Le está pidiendo a Jesús que le ponga un límite, a esa palabra prójimo al preguntarle, bueno maestro, ¿y quién es mi prójimo? En pocas palabras, ¿a quién es que yo debo amar? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo debo amar? Pues para muchos judíos, el prójimo era solamente otro judío. El prójimo era solamente otro judío. El maestro de la ley quiere que Jesús le dé un límite a la definición de prójimo. Es entonces cuando Jesús decide contar la parábola del buen samaritano. Para nosotros que leemos esta parábola en este tiempo, la parábola puede sonar como un simple relato en el que una persona ayuda a otra persona que está en necesidad. Ha sido una historia contada por muchos años, por cristianos y por personas no cristianas. Y nosotros que nacimos en el Evangelio, nos la contaron desde chiquitos, la parábola del buen samaritano, allá en las clases de la escuela dominical. Nuestra familiaridad con este texto entonces y nuestra lectura hecha desde la óptica de la época actual quizá nos impidan ver el escándalo que generó este relato, el escándalo que hay detrás de esta parábola. Sin embargo, para la audiencia original y especialmente para el maestro de la ley, el mensaje pudo ser muy escandaloso. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué fue que ese mensaje fue escandaloso para ellos? Sigamos con la parábola entonces. Jesús pone en escena a un hombre que viene bajando por el camino de Jerusalén a Jericó. Nos dice que este hombre viene bajando de ese camino de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está ubicada en lo alto, en una montaña, mientras que Jericó estaba un poco más abajo. Y había más o menos una distancia de unos 30 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Mientras ese hombre bajaba por ese camino, es víctima de unos ladrones. Y dice que los ladrones lo despojan de todo lo que traía, hasta de su ropa. Lo dejan muy mal herido. Dice la Biblia que queda medio muerto, ¿verdad? Queda medio muerto. Algunos historiadores dicen que a ese camino le llamaban el camino rojo o el camino de la sangre, ya que por su geografía de un camino montañoso que tenía muchas curvas y era rocoso y el camino era bien estrecho, se hacía un escondite fácil para los ladrones. Parece ser entonces que escenas como esas del robo que le hicieron al samaritano
eran frecuentes en ese camino. Bien, el hombre queda bien tirado, medio muerto, herido, ¿cierto? Y luego aparece en escena un personaje. ¿Quién es el personaje que aparece? ¿Un qué? Un sacerdote. Un sacerdote. Un sacerdote que probablemente venía de ¿dónde? También venía de Jerusalén. Y en Jerusalén se encontraba ¿qué? El templo. Probablemente venía del templo. Especulando, ¿no? Si el texto nos lo permite. Especulando, aquel sacerdote probablemente venía del templo. Entonces dice que el sacerdote ve de lejos al moribundo y decide pasar de largo. Tomó la opción de ignorar al hombre moribundo. Aparece otro personaje. Nos dice la palabra que es un levita. Los levitas eran también ayudantes, eran servidores del templo. Pero aquí en la versión Reina Valera nos dice que el levita vino cerca de él. Este se acercó un poquito más, ¿cierto? Nos dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Tomó la opción de la indiferencia. Y mientras estudiaba yo buscaba eso de pasar de largo. Y la palabra en el original denota incluso cambiarse al otro lado del camino. Cambió de cera, por así decirlo. Cambió de cera. Tomó distancia. El sacerdote y el levita decidieron no ayudar al hombre necesitado, sino que siguieron su camino. Quizá esto no fue extraño para el maestro de la ley y pudo haberlo justificado. Como servidores del templo tenían clara la ley, y en Números capítulo 19:11 decía que el que tocare el cadáver de cualquier persona sería inmundo por 7 días. ¿Qué decía la ley? El que toque el cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Entonces probablemente el sacerdote y el levita no quisieron correr el riesgo de contaminarse con el cadáver de un hombre que estaba como medio muerto. Entonces quizá pensaron, yo me imagino, si me acerco al levita, al moribundo, y se muere mientras yo estoy ahí ayudándolo, quedo inmundo por 7 días. Y entonces si quedo inmundo, no voy a poder cumplir con las obligaciones del templo, con los ritos que hay que hacer allá, no puedo cumplir con las exigencias rituales. Ellos pusieron la tradición y las exigencias rituales por encima de la misericordia, por encima de la piedad, por encima de la vida de un ser humano. Pero lo que sigue a continuación va a cambiar el rumbo de la historia. ¿Quién aparece en el relato? ¿Un qué? Un samaritano. Un samaritano que al ver a aquel hombre postrado en su necesidad, medio muerto, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Mientras que el sacerdote y el levita se alejaron, pasaron de largo, nos dice el versículo 32 que el samaritano vino cerca de él y fue movido a misericordia.
el samaritano se acercó al herido. Y además dice que limpió las heridas de aquel hombre con vino y con aceite. Lo venda, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a una posada y cuida de él. No sabemos por cuánto tiempo. Cuida de él. Cuida de él. Luego dice el versículo 35 que otro día al partir, el hombre ya tenía que irse, lo dejó. Y dejó pago el cuidado del hombre herido. Dejó 2 monedas de plata, 2 denarios. Un denario equivalía al salario de un día. Es decir, este hombre dejó 2 días de su sueldo pagos por un hombre que no conocía. Los dejó allí. Y es más, le dice al dueño de la posada que en caso de que gaste más de eso que él dejó, que se lo anotara en la cuenta, que cuando él regresara iba a pagar. ¡Qué bofetada más grande! Posiblemente el maestro de la ley esperaba que el relato terminara no con un samaritano, sino con un judío ayudando a otro judío. Pero no, quien lo hace es un samaritano. Quien lo hace es un samaritano. Para nosotros hoy quizá la palabra samaritano no signifique mucho. Bueno, ¿y cuál es el problema? Podríamos pensar nosotros. ¿Cuál es el problema? Es más, nosotros la palabra samaritano hasta nos parece un bonito nombre. Porque hay muchas iglesias, muchas fundaciones y muchos ministerios que llevan por nombre el buen samaritano. ¿Sí o no? Eso para nosotros hoy quizá no sea. Pero recordemos que para la época de Jesús era muy distinto. Los judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, eran inmundos, los pecadores de peor calaña, eran ciudadanos de segunda categoría. No había amistad entre judíos y samaritanos, no se hablaban, no se dirigían la palabra, no realizaban ningún tipo de transacción comercial. Llamar a alguien samaritano en los tiempos de Jesús era la peor ofensa que pudieran hacerle a alguien. Piensen en la peor palabra ofensiva que haya en el idioma castellano. Piensen en la peor palabra ofensiva que le puedan decir. Bueno, es equivalente a samaritano. De hecho, los fariseos llamaron a Jesús samaritano en cierta ocasión en que tenían una discusión con él. En Juan capítulo 8, 48, después de haberle dicho hijo de fornicación incluso, le dijeron a Jesús: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Vea, los fariseos peleando con Jesús le dijeron samaritano. Es decir, esa palabra era ofensiva. Ofensiva, era como mentar en la madre a alguien. Recordemos también entonces el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Allí en el Evangelio de Juan también es muy claro cuando nos dice que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Y que cuando los discípulos llegan y encuentran a Jesús hablando con una mujer que además era samaritana, se asombraron y que hablaban entre sí porque estaba hablando con una samaritana, que además de samaritana era mujer. Dos cosas que
eran como inaceptables en esa época. Así las cosas, entonces vemos que Jesús no pone como referente de prójimo y de misericordia a un judío piadoso, sino a un samaritano pecador. Por eso, a la pregunta de Jesús, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que estaba en necesidad? ¿Qué respondió el maestro de la ley? ¿Qué respondió? El que usó misericordia. El que usó misericordia. Vean, no se atrevió a decir el samaritano. ¿Qué digo? El que usó misericordia. Qué escandaloso. Qué escándalo tan grande. Pero aún más escandaloso, ¿sabe qué fue? Que Jesús los remata. ¿Cómo los remató Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Es decir, vaya y haga lo que hizo el samaritano. ¡Qué escándalo tan grande! El maestro de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Pero Jesús terminó llevándolo a un asunto aún más importante. Jesús, como decimos nosotros en lenguaje coloquial, volteó la arepa y le dijo, no se trata de a quién debes amar, sino de qué tanto lo haces tú, qué tanto amas, qué tan buen prójimo eres tú. Esa fue la pregunta que Jesús entonces terminó lanzándole a aquel maestro de la ley. ¿Qué tan buen prójimo eres tú? Ahora miremos algunas consideraciones para nuestro tiempo. Ya vimos qué significó para la audiencia original ese texto. Ahora, ¿qué significa para nosotros que estamos aquí hoy, primer domingo del mes de abril, en este lugar? Quisiera entonces que podamos encontrar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y en primer lugar, yo quiero referirme a que el sacerdote y el levita representaban ¿a quién? ¿A quién representaban? A los hombres consagrados a Dios. Era la gente que servía en el templo. Estaban quizá muy apegados a sus tradiciones, pero carecían de amor. Es probable que hubieran tratado de justificar su falta de ayuda en la ley, pero la ley misma los mandaba a ser misericordiosos. Andaban en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la ley. Porque fue el mismo Dios quien dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Ellos conscientemente tomaron la decisión de ignorar al necesitado. El prójimo se hace escandaloso en tanto que Jesús no encontró modelos de misericordia en la religión de la época, sino en uno considerado impío. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿será que Jesús puede poner a la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia no hablo solamente de Betania, sino del pueblo cristiano.
¿Será que Jesús puede poner a la iglesia como un modelo, como un referente de misericordia? A través de la parábola se nos enseña que no basta con saber, sino que también hay que hacer. El gran mandamiento debe traducirse en actos de misericordia visibles que redunden en el bienestar de los que nos rodean. El maestro de la ley conocía muy bien las escrituras, las podía recitar de memoria, estaba quizá muy bien en teoría, pero en la práctica quizá le iba muy mal. Y tal vez el relato de Jesús lo pone a la par del sacerdote y del levita. Es probable que nosotros estemos entonces caminando por esos caminos como un sacerdote y como un levita. Que pasa de largo, que toma distancia y que ignora al que sufre. Quizá conocemos mucho la palabra, la leemos mucho, la estudiamos, quizá, pero nos falta práctica. A veces nuestros esquemas nos impiden ver más allá de la religión y de la tradición. Curiosamente, la palabra contaminarse sigue siendo parte del léxico de muchos evangélicos hoy día. Que creemos que por relacionarnos con un pecador de dudosa reputación vamos a perder la santidad. Y eso quizá nos vaya a impedir realizar o desarrollar nuestros cargos o ministerios. Porque estaba hablando con fulana de tal, que es prostituta, se va a contaminar. Somos selectivos a la hora de ayudar. Ayudo a fulano, pero no a sultano. Porque es que sultano no se lo merece. Él está allí por culpa de él mismo. Ella se lo buscó. O sencillamente está bueno porque es que no buscan de Dios. Es que hubo una tragedia por allá y es por la hechicería. Ese pueblo es muy hechicero. Castigo de Dios. Pero, ¿y la ayuda para cuánto? Es que ese es ateo. ¿Qué va a decir la gente si me ve ayudando o si me ve hablando siquiera con ese que no cree en Dios? O con ese que es homosexual o lesbiana. O con ese que anda huyendo. Tenemos prevenciones contra cierto tipo de personas. Y es que incluso a veces preferimos pasar de largo, ignorar el problema, o más bien ignorar al emproblemado. Y esto es algo que a mí personalmente me ha dado
duro. Yo no quería predicar esto, porque aún uno sigue luchando con ciertas cosas. Pero hermano, no se sabe qué es peor, si los ladrones que asaltan en el camino o los religiosos indolentes que ignoran al necesitado. ¿Qué será peor? ¿El asaltante o el que ignora? ¿O el que pasa de largo? Yo creo que los dos son iguales. En segundo lugar, quiero referirme al samaritano. Con esta parábola Jesús quiso mostrar que quizá un samaritano podría estar más cerca del reino que un judío de la época. A veces es probable que encontremos más misericordia en los de afuera que entre los propios hermanos. Es más, el llamarnos hermanos dentro de la iglesia es una forma de hacernos ver y sentir como familia. ¿Sí o no? Mi hermano y mi hermana. Pero lastimosamente hemos usado la palabra hermano o hermana como la excusa para no aprendernos el nombre del otro. Ahí donde la hermanita aquella. Sí, el hermanito que se sienta al lado del otro hermanito. Y yo creo que yo soy culpable de eso. Lo confieso. A veces nuestro mismo lenguaje nos lleva a pecar de esta manera, ¿cierto? En ocasión un pastor escribía en un libro y decía que él estaba tan metido en la presencia de Dios que si llegara a caer una bomba como la que cayó en Nagasaki y Hiroshima, él no se hubiera percatado. Estaba tan metido en la presencia que no se hubiera percatado. Y entonces un pastor que hizo réplicas sobre el libro, que hizo reseñas sobre el libro, le contestó y le dijo que la presencia de Dios no nos hacía ignorantes, ni indolentes, ni insensibles a las cosas que estaban a nuestro alrededor, sino que al contrario nos hacían sensibles. Que si uno está tan metido en la presencia, sale corriendo a preocuparse por la bomba y a mirar de qué forma puede servir al otro. A veces, no sé si estoy equivocado, pero ahora rato cantábamos, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. A mí no me importa lo que tú viniste a hacer. ¿Cierto? Yo vine a alabar a Dios, no sé tú. Sentido de comunidad. A veces lo hacemos de forma inconsciente, hermano. Cierre sus ojos, concéntrese en la presencia, alabe a Dios, no le importe la persona que tiene al lado. A veces no lo hacemos ni con mala intención, ¿verdad? Pero lo hacemos. Hace unos 3 años, más o menos, a mí me encargaron de un grupo en el colegio. Una de esas chicas de mi curso salió embarazada, grado 10º, tenía 16 años. No sé qué hizo la chica para esconder su barriga, pero la tuvo escondida hasta los 6 meses. A los 6 meses
la mamá se dio cuenta de que estaba en embarazo. Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de cuidados especiales, la niña llevó su embarazo hasta ese punto, sin ir al médico. En el colegio creo que nos dimos cuenta primero. Entonces llamo a la mamá porque yo era el director del grupo, necesitaba hacer una visita domiciliaria con el fin de que una vez la niña tuviera al bebé, no perdiera clases. Y para arreglar algunas de esas cosas, ¿no? Como también motivar a la mamá que metiera a la niña en el control y que animara a la mamá a que apoyara a su hija. Esa fue mi intención. No la vaya a dejar sola, señora. Yo iba con esa intención de hablar con ella. Viven en un barrio a las afueras, muy a las afueras de San Juan. Y cuando llego me encuentro con el cuadro. El papá de la niña, bastante anciano, sufre del corazón, acostado en una hamaca porque no puede trabajar. Era conductor y había tenido unos problemas y desafortunadamente no podía trabajar. La señora vendía fritos, pero resulta que le salió un problema en los brazos, de circulación o de algo así. Total es que se le dormían las manos y la señora tuvo que dejar de hacer los fritos. Y la señora empieza a contarme, la hija mayor estaba embarazada también y vivía ahí en la casa. Y la señora empieza a contarme, porque cuando llego me encuentro que el novio de la niña, que también era estudiante mío, estaba viviendo en la casa. Señora, pero ¿cómo tiene usted a este otro muchacho aquí, estando ustedes en esta condición? Y me dice, profesor, lo que pasó fue que este niño se iba de su casa, tuvo una discusión con los papás. Fue un problema grande por una cosa muy pequeña. Ella me contó lo que había sucedido. Porque el muchacho cogió la moto un día. Entonces la mamá lo echó de la casa. La mamá era cristiana. Lo echó de la casa y el papá también era profesional. Dijo que se largue. El muchacho no tenía dónde quedarse y la señora lo recibió en la casa. Y después de algunos meses quedó embarazada. Pero entonces me dice la señora, el papá y la mamá de él vinieron a hablar conmigo para decirme que lo echara de aquí, que no lo recibiera. Que no lo recibiera aquí en la casa. Y yo le dije, ¿cómo podría yo hacer eso? Sería yo muy indolente si dejara a una criatura de esas durmiendo en la calle. Y ahora muchos han venido a decirme que los eche a todos dos. Yo les dije, traicionaron mi confianza, porque les di confianza. Hicieron mal, lo que hicieron estuvo mal, y conociendo las condiciones que tenemos de vida aquí en la casa. Y les llamé la atención fuertemente y me molesté con ellos. Pero yo no puedo hacer eso con mi hija ni con mi nieto. No la puedo echar. Yo fui a hablarle de que apoyara y ella estaba haciendo las cosas mejor que yo. Porque en mi mente, antes de que me echara el cuento, ya yo le había dicho alcahueta.
encontré más reino allí que en la propia madre del muchacho que era cristiana. Y cuando sale del embarazo, la mamá fue a buscar al hijo. Lo fue a buscar para llevárselo para la casa, que le dijo, usted no me va a responder por ese muchacho. Está muy peladito, y se lo llevó para su casa nuevamente. Ahí sí fue. Más reino en el mundo. Quisiera resaltar 3 características del samaritano que nos ayudarán entonces a evaluar si estamos siendo el prójimo de alguien que está en necesidad. La primera característica es compasión. El texto nos dice que el samaritano fue movido a misericordia. Quizás se identificó con el sufrimiento del hombre y tuvo compasión de él. Pero ojo, la compasión lo llevó a la acción. Porque fue movido a misericordia y no se quedó mirando como que, ay, qué pobrecito, qué mal. Si alguien lo ayudara, porque a veces nosotros decimos así, ¿verdad? Si alguien pudiera ayudar a ese pobre hombre y nosotros viendo. Si yo tuviera, esa es otra cosa, si yo tuviera, y a veces tenemos, lo que es que no nos sobra, pero a veces tenemos. Le curó las heridas, lo limpió con aceite y cuidó de él. Alguien dijo que la compasión sin acción es pura emoción. Esto debe llevarnos entonces a pensar en qué acciones tomamos cuando vemos a alguien que pasa necesidad. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué le ofrecemos? La iglesia debe ser compasiva por naturaleza. En segundo lugar, primero fue compasión. Segundo lugar, tiempo. El prójimo invierte tiempo y es capaz de modificar sus agendas personales para ayudar al necesitado. ¿Cuántas veces nuestra excusa para no ayudar ha sido el tiempo? Vemos a un samaritano que va de camino y que tiene que interrumpir su viaje. Tiene que interrumpir sus planes para ayudar a alguien que no conoce. Yo lucho de manera muy personal con el asunto del tiempo. Vivo sacando la excusa de que estoy muy ocupado. Muchos a veces quizá no necesitan nada más, sino que les dediques tiempo para oírlos, tiempo para un abrazo de tu parte, o tiempo para una visita nuestra. Mientras preparaba el mensaje, me llega un exalumno mío con un trabajo, profesor, ayúdenme. Y yo bien embolatado con el tiempo le dije, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Yo te voy a pasar a mi hermano porque el trabajo la ayuda en el trabajo no es para mí, es para mi hermano. Me llama el muchacho y me dice, profe, acabo de salir de clases, tengo que mandar este mensaje, este trabajo antes de la medianoche. Ya era de noche, ya era tarde cuando el muchacho llegó. Y resulta que la carretera está bloqueada. Y yo no alcanzo a llegar con tiempo para terminar de hacer todo lo que debo hacer. Y yo me acordé de lo que estaba haciendo. Tiempo. Fue como la primera acción que tomé después de este mensaje. Sacar el tiempo para ayudar al que está en necesidad. Y tercero, generosidad. Compasión, tiempo y generosidad.
Vivimos en una sociedad a la que le gusta mucho recibir, pero que poco le gusta dar. Cuando es regalado, todo el mundo va. Cuando hay que dar algo, el samaritano estuvo dispuesto a invertir 2 días de su salario en la salud de un hombre que no conocía. Y como que era buena paga el samaritano, ¿no? Porque el mesonero le dijo, sí, váyase, cuando venga me paga. Fue sensible y solidario con aquel que lo había perdido todo. Y mejor aún, no estaba esperando nada a cambio. Y yo pienso que es un cambio de composición que nosotros tenemos que hacer. Debemos cambiar ese chip de que solo damos a aquellos que nos dan. De que solo hacemos favores a aquel que nos hizo un favor. O de que dejamos de hacerle favores a aquel que un día me dijo que no podía. Es un cambio que tenemos que hacer. El día que me dejan de hacer un favor, o el día que alguien deja de ayudarme, pues ese día dejo de servirle y dejo de ayudarle. El verdadero prójimo da sin esperar nada a cambio. Amén. Este año como iglesia hemos adoptado el lema preparando el corazón para vivir su palabra. Creo que esto de amar al prójimo es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Para vivir su palabra. Que no nos vayamos a encontrar como el maestro de la ley que sabía exactamente cuáles eran los mandamientos, pero que estaba muy lejos de cumplirlos. Que podamos nosotros entonces al salir de aquí con ese mensaje en la mente, ve tú y haz lo mismo. Haz esto y vivirás. Yo sé que hay prójimos un tanto difíciles de amar. A mí me ha pasado con algunos prójimos que yo he dicho, Señor, ¿por qué no te lo lleves? A disfrutar contigo. Hay prójimos difíciles de amar, pero aún a esos estamos llamados a servir y a amar. Cueste lo que cueste. Nosotros no somos mejores que nadie, no somos superiores a otros, somos pecadores. ¿Usted no es pecador? Si aquí hay alguien que no sea pecador, hay que ponerle la aureola. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Quizá eso pueda hacer la diferencia. Pero así como Cristo nos amó, también debemos amar nosotros a los demás. Como representantes de ese cuerpo de Cristo, debemos ser escandalosos a la hora de amar. Nosotros debemos ser el referente y no el mundo. No podemos ser los cristianos los protagonistas de insultos, de peleas, de contiendas. Nosotros estamos llamados a cerrar, a vendar, a sanar heridas, no a abrirlas. El relato de la historia terminó con un ve tú y haz lo mismo. Y ahí acabó. No sabemos cuál fue la reacción del maestro de la ley. No sabemos qué hizo después de haber escuchado la parábola. No sabemos si se enojó, si cogió rabia, o si salió a ayudar, o si salió a pedir perdón. Nosotros no sabemos qué hizo el maestro de la ley. Y pareciera que la parábola quedara inconclusa, ¿verdad?
como que le falta un pedazo. ¿Qué hizo después el hombre? Pero no está inconclusa. Tú y yo tenemos la oportunidad de escribir el final. Amén. ¿Qué vas a hacer tú con esta historia? ¿Qué voy a hacer yo con esta historia? ¿Voy a ir y voy a hacer lo mismo? Termino esta parte del mensaje recordando una frase que se hizo popular en estos días. Un ateo, el profesor, exalcalde de Bogotá y senador Mockus, sufre de Parkinson y hace unas semanas atrás estuvieron en una locución por televisión en la que replicaban al presidente Duque por las objeciones que había hecho a la JEP. Y como Mockus sufre de Parkinson, estamos en la parte de atrás y movía la cabeza de un lado al otro. ¿Cierto? Eso causó risa entre la gente, entre los opositores, y empezaron a burlarse de Mockus y a decir cosas en las redes sociales sobre lo que cómo Mockus se veía en el video. A los días Mockus replica el video, no con una ofensa, sino con un perrito de esos de taxi. ¿Saben cuáles son? Los perritos que ponen en el taxi que mueve la cabecita así. Mockus con ese perrito en la mano movía la cabeza Mockus y movía la cabeza el perrito. Y con su mano templosa, Mockus le da un beso al perrito. No dijo nada más. Eso fue todo lo que él replicó. Y dijo algo así como parafraseando: no son tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y en una entrevista que le hizo Semana, dijo: apiadémonos un poco más de otros. Un ateo dando lecciones de misericordia. Que la iglesia pueda practicar la misericordia y pueda convertirse en referente, aunque eso implique ser escandaloso. Amén. Invirtamos nuestro tiempo y nuestros recursos en amar y servir a los demás. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo.